Pues, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva presentación de la Universidad de los Andes. Bienvenidos al stand de Ediciones Uniandes. Para nosotros es un placer presentar el día de hoy un libro de la Facultad de Administración. Se trata del libro que está aquí, que estamos exhibiendo, Finanzas Corporativas, con énfasis en Colombia, Teoría y Aplicación, del profesor Javier Serrano Rodríguez. El profesor Javier Serrano es profesor emérito de la Universidad de los Andes y voy a leer brevemente, por si no lo conocen, un pequeñísimo perfil. En la actualidad forma parte del área de finanzas y es miembro del Comité de Publicaciones de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Como ejecutivo ha desempeñado importantes cargos, entre los cuales se puede mencionar vicepresidente de Nación del anterior Banco Cafetero y vicepresidente financiero de Inca S.A. Igualmente, ha sido un importante consultor empresarial a nivel nacional e internacional. Profesor Javier, para nosotros es un honor tenerlo aquí en Ediciones Uniandes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ya le doy mi micrófono. Y nos acompaña para esta charla Fernando Angarita, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, quien será el conductor de esta charla. Muchísimas gracias por su asistencia y sin más comenzamos esta presentación. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Lo primero que hay que mencionar es que el profesor Javier y yo hemos trabajado en la universidad. Yo soy su asistente académico para varios cursos de posgrado, y esa experiencia me ha dado la oportunidad de conocer al profesor de primera mano y de alguna manera aprovechar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que él tiene en el mundo empresarial, en el mundo académico. Este libro es el resultado de un esfuerzo que él ha hecho durante muchos años dictando esta materia, y ha recopilado allí todo ese bagaje que tiene en términos teóricos, como explicando cómo funciona el mundo de las finanzas corporativas y también aplicado en Colombia. Entonces, profesor, bienvenido. Antes que nada, pues felicitarlo por esta obra y preguntarle un poco, que nos cuente cómo nació este libro, cómo fue su experiencia para escribir este libro, dado que usted ya tiene otros libros de finanzas corporativas. Pues Fernando, buenas tardes a todos los asistentes. Y yo quiero realmente contar la historia. Este libro apareció como una necesidad de compartir una lectura básica centrada en Colombia para los estudiantes de las maestrías, los MBA de la universidad. Tú haces parte de esa historia. Se creó un PDF que fue evolucionando en el tiempo con los comentarios de los estudiantes, que buenos y malos, que fueron recogidos, el feedback, y poco a poco fue construyéndose el libro hasta el momento actual, que llega ya a un proceso formal de revisión, de evaluación y de edición. Ahí tú hiciste parte porque fuiste ese empalme entre estudiante y profesor, que me ayuda en todo esto y que me da el feedback, lo que está positivo, lo negativo, la revisión de todos los ejercicios, y también a Piedad Salgado, que toma el encargo de sacar adelante este libro, trabajo que toma casi más de un año y pico, año y medio tal vez, por el proceso de revisiones. Como es un sello editorial muy respetable, todo esto sigue unos filtros muy complejos, un proceso de edición, de revisión por asesores externos y anónimos, que yo no sé quiénes fueron, luego un proceso de revisión editorial, estilo, etcétera, y luego ya todo lo que es en el mundo de la edición para sacar un libro. O sea, es el resultado del trabajo de muchas personas y de mucho feedback que me dieron mis estudiantes. También en algún momento Carlos Pombo, aquí presente, que es el director del área de finanzas, técnicamente y jerárquicamente hoy en día es mi jefe, realmente también hizo comentarios. Carlos es un excelente académico, es un investigador de finanzas, sobre todo de finanzas corporativas y de gobierno corporativo, y ahí también hay una contribución importante. Todo ese feedback recibido de mucha gente llevaron a la conclusión de este libro.
igualmente mi señora, quien es la que siempre me lee en primera instancia los documentos antes de que Piedad y su equipo de edición de revisores lo hagan. O sea, ella lo pule, lo lee, ella es economista de la universidad, MBA de la universidad, entonces conoce el tema, fue alumna mía y bueno, entonces también contribuye mucho al enriquecimiento. Entonces es como dice, un trabajo de mucha gente y como tú lo mencionaste en la presentación, es el resultado de mi experiencia de vida en el mundo empresarial, donde no solamente se conjugan la parte conceptual teórica sobre la cual hay muchos libros de finanzas corporativas y excelentes, sino también toda la parte de la experiencia personal, de la vivencia profesional que he tenido a lo largo de mi vida. Profesor, y en esa misma línea, yo quisiera preguntarle, dados todo ese universo de libros de finanzas corporativas que se pueden encontrar, incluido el suyo, el de evaluación de proyectos y matemática financiera, que es muy bueno, es un referente a nivel académico, ¿por qué no nos cuenta qué es lo que tiene diferente este libro frente a los demás? Sí, este libro, tal vez, tú lo dijiste en la introducción y en la presentación, conjuga más unas vivencias personales en el mundo empresarial, en el mundo financiero y sobre todo en el mundo académico, porque yo llevo más de 45 años en la universidad, entrando y saliendo, y realmente, y un conocimiento conceptual, un aprendizaje conceptual muy enriquecedor en la Facultad de Administración, con personas como Carlos y otros colegas que realmente tienen un liderazgo en Colombia en este campo. Entonces, esas cuatro facetas, la parte conceptual, académica, la parte puramente de trabajo profesional en el mundo corporativo, la parte de trabajo en el mundo financiero, donde uno entra todo en el tema del financiamiento de empresas, de las estructuras, de cómo esto el tema de configurar una estructura de financiamiento adecuada o una estructura de capital de trabajo. Esa parte enriquece el libro y finalmente la parte de consultoría, en la cual también he estado parte de mi actividad profesional, realmente uno se enfrentó a muchas empresas y de todas esas vivencias sale un libro que no pretende ser un libro teórico, no pretende hacer grandes aportes en el campo de la teoría. Para ello hay excelentes libros en inglés o en el mundo internacional, Copeland, etcétera, para mencionar solamente un caso, sino lo que pretende es mirar a través de ese marco de referencia conceptual, estricto, fuerte, riguroso, cómo es la realidad de las empresas colombianas en los términos de finanzas corporativas, básicamente. Yo en lo personal, cuando estamos dando clase y se mencionan todos estos aspectos teóricos, una de las cosas que más llama la atención de los estudiantes es cómo se aplica eso en el caso colombiano, porque la mayoría de los libros uno no encuentra para el caso norteamericano. Entonces a mí me parece eso un gran aporte de este libro, y es que pone casos reales con datos reales de empresas colombianas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más acerca de esa investigación que usted hizo para llegar a los casos que nos presentan? A ver, esta es una investigación mucho más empírica y más aplicada. Y aquí, pues yo parto de la realidad de las empresas. Entonces, por ejemplo, buena parte de los ejemplos del libro giran alrededor de empresas como Grupo Nutresa, empresas como Ecopetrol, Cementos Argos, ISA, alrededor de muchas de esas empresas que han estado en la actualidad colombiana en los últimos años. Las miro, veo qué están haciendo bien, es mucho lo que están haciendo bien y lo que uno puede aprender de ellas, y trato de plasmar eso en una serie de ejemplos que tomo de sus información financiera, muy completa en el caso de estas empresas que he mencionado, y bueno, trato de hacer una interpretación, mirar ejemplos, hacer análisis y plasmarlo en una serie digamos así, ejemplos y de un marco ya mucho más aplicado. Aquí lamento únicamente yo que mucho de esto no lo he podido bajar a las pymes todavía. Eso es parte
de un próximo reto, porque la información no es tan buena para las pymes, la de las empresas medianas y grandes que reportan bajo las normas NIF plenas a la superintendencia de sociedades y obviamente a la superintendencia bancaria, los que son emisores del mercado público de valores, es bastante buena, y esa información he tenido la oportunidad de bajarla, procesarla, y me ha ayudado mucho, por ejemplo, en temas como estructura de capital, cómo se financian las empresas en Colombia, romper muchos tabúes, cómo es realmente la política de dividendo de las empresas en Colombia, qué es lo que hacen, el tema de valoración. El tema de valoración es un capítulo que en algún momento Carlos Pombo, cuando era editor de Cladea, digámoslo así, me publicó, me ayudó en la publicación, donde se llama Consideraciones Críticas en la Valoración de Empresas, que es mucho cómo es el contexto de valoración de empresas en Colombia, donde no hay realmente un mercado de capitales que permita utilizar información de mercado prácticamente para hacer esas valoraciones. Le toca importar información del exterior, trasladar acá, todas las consecuencias que eso trae, en fin, todo eso es, como digo, es parte de un marco teórico que hay a nivel universal y que realmente ya filtrado a través de una experiencia de vida, realmente se plasma en una serie de análisis y de ejemplos que están aquí en el contexto del libro. Un poco hablando de esa estructura del libro, del aspecto puramente estructural, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo está organizado el libro, como para tener una referencia? Sí, el libro parte en un primer capítulo de conceptos muy generales, pero hay un aporte muy grande, que es que ahí, con base en la información de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, se hace un análisis de la estructura de capital, de la estructura de financiamiento y luego de la estructura de capital real en Colombia. Ahí le permite a uno, a través de esa investigación, del procesamiento de esa información, son más de, las de NIF plenas, son más de 3.000 empresas grandes, le permite, como dice, terminar con tabúes. Aquí dicen que las empresas colombianas están muy endeudadas. Eso es mentira, muy endeudadas con los bancos. Realmente están muy bajamente endeudadas con los bancos. Lo que uno enseña del apalancamiento financiero son muy reacios a su utilización. Lo que tienen son unos patrimonios enormes, totalmente ineficientes, que en el futuro van a dar posibilidades a estrategias de optimización patrimonial, que poco se han utilizado en Colombia. Tal vez son 2 o 3 oportunidades. Una de ellas se relata acá, que fue la empresa de energía de Bogotá, en la época del alcalde Peñalosa. Y bueno, es como en el primer capítulo, entro mucho a mirar esa estructura con datos, con cifras, donde uno ve también cómo la principal fuente de financiamiento en Colombia, a la hora de verdad, más que la de los establecimientos de crédito, es el financiamiento de proveedores. Es un poco superior al financiamiento bancario, y eso tiene unas ineficiencias muy grandes para las empresas por el costo y la inversión en capital de trabajo que tienen que realizar. Eso es como el primer capítulo. El segundo capítulo, en finanzas corporativas, siempre hablamos de los flujos de caja, de la EBITDA, de todo lo que se genera, la interacción entre la estructura operativa y la dinámica del mercado. Entonces ahí sale un flujo de caja, llámese EBITDA, llámese flujo de caja libre para la firma, cómo ese flujo se configura, y ese es el que después vamos a utilizar en los procesos de análisis y valoración. Entonces aquí uso empresas colombianas, miro cómo es el flujo de Nutresa, de Argos, de Copetrol, de varias de las empresas colombianas, de ISA, más complicado porque es una multinacional que consolida como en 7 países, y ahí hay una discusión de cómo se comporta el flujo de caja a raíz o a raíz de estas empresas. Luego viene todo el tema de ineludible, es decir, en el caso de los libros de finanzas corporativas, que tiene que ver con todo el tema de portafolios, orientado hacia poder hacer estimaciones o consideraciones o involucrar el riesgo sistémico en la evaluación de proyectos y de empresas. Entonces ahí todo el tema de portafolios, con la parte empírica de qué es eso de los portafolios, cuáles son los principales portafolios en el mundo, cómo operan las compañías virtuales de inversión, mutual funds, ETFs, Real Estate Investment Trust, cómo operan en el mundo y cuáles son las políticas las estrategias de inversión que siguen para configurar esos portafolios.
y qué se aprende ahí en temas de los riesgos, especialmente del riesgo sistémico, que luego nos lleva a unos temas básicos en finanzas corporativas, como esto el tema del costo del equity, el costo promedio ponderado del capital. Ahí tal vez el aporte grande es cómo, desde el punto de vista ya de un banquero de inversión operando en Colombia, donde no hay un mercado de capitales desarrollado, nos toca recurrir a la información de los Estados Unidos con todas las imprevisiones que tiene, trasladarla a Colombia utilizando unos factores de ajuste como riesgo país, riesgo de liquidez, riesgo de control, que no lo trato mucho en el libro, es el tema aquí de Carlos, o sea, la prima de control, etcétera. Entonces, ¿cómo se da todo eso dentro de la realidad de las empresas colombianas? ¿Cómo se calcula un costo promedio ponderado en Colombia, donde al final del día uno tiene que tomar decisiones que van a afectar el precio de cualquier activo financiero, el precio de cualquier empresa, y siempre, ya después de estar 40 años valorando empresas, le queda a uno el sentimiento de que el valor pudo haber sido otro, porque el costo promedio pudo haber sido otro. Realmente lo que marca es un poco el relativismo que tiene todo esto y los riesgos en los cuales incurre uno en el momento de tomar decisiones, pero finalmente, si uno es ejecutivo, le toca tomar las decisiones con la información que tiene. Luego aparece todo el tema de optimización de patrimonio. Hay una parte teórica, pero no voy a hablar mucho de ella, que es los modelos tradicionales de Modigliani y Miller, etcétera. Pero luego aparecen como 3 capítulos muy estratégicos al final del libro. Uno, el de valoración de empresas. Como decía, yo vivo muy orgulloso de ese capítulo, porque se plasma la experiencia de alguien de 40 años que ha tenido que enfrentarse al tema y ha tenido que sufrir el escrutinio público que implica enfrentarse al tema. O sea, sobre todo cuando uno entra en transacciones que tienen que ver con el sector público, donde sí uno siempre será sujeto de muchos cuestionamientos y de investigaciones por parte de las entidades de control. Luego aparece un capítulo que la gente lo da como es una cosa mecánica. Y yo lo que trato de mostrar aquí que es más estratégico que lo que cree como mecánico, que esto es el tema de retribución al accionista, pero la retribución ética al accionista, la retribución legal, no la que se saca por otros lados, sino la que permite el Código de Comercio a través de la política de dividendos. Entonces, ¿cómo eso se vuelve un tema estratégico que incide en el valor de las empresas, incide en el desarrollo de las empresas como tal, y ahí actúa una serie de variables que están en conflicto? Luego hay un capítulo que es casi el último para ser muy sucinto, que es el de crecimiento. El de crecimiento es uno de los capítulos más fascinantes, porque ¿cómo crecen las empresas? Cuando una empresa deja de crecer, comienza a morir. Eso es como cualquier organismo vivo. Cuando deja de crecer, comienza a morir. Entonces, ¿cómo crecen las empresas? ¿Qué hay detrás de esas estrategias de crecimiento? ¿Qué es lo positivo, lo negativo de las fusiones y adquisiciones? ¿Qué es eso de las sinergias? ¿Cómo las sinergias a veces no se plasman en la realidad? Mi experiencia, y no solamente mi experiencia, la de aquí todos los presentes, es que en el mundo empresarial todo funciona muy bien en el Excel. Todo funciona muy bien, pero cuando se van a implementar las fusiones, realmente todo lo que son choque de culturas, integración de procesos tecnológicos, integración de procedimientos, hacen que la mayoría de las fusiones fracasen en Colombia y en el mundo. Ahora vienen los mecanismos nuevos de crecimiento, como todo esto que las acciones público-privadas, que las tratamos acá. Con Carlos llevamos hace rato planteando todo el tema de analizar con mayor profundidad las sopas que se hicieron alrededor de las adquisiciones o de lo que ocurrió al final del año 2021-2022, que terminan con un cambio estructural muy grande del mercado, que es todo el tema de las sopas del señor Gilinski o el grupo Gilinski sobre Nutresa, Sura. Parte de eso se refleja acá, y algo que tiene un valor importante, pero que a mí me parece que fue un tanto negativo para el mercado, fue el convenio interadministrativo entre Ecopetrol e ISA para la adquisición de ISA por parte de Ecopetrol. Y este es un cuestionamiento que quiero hacer y lo hago en el libro,
porque nunca pudimos saber cuál era el valor de verdad de ISA. Realmente, si las pocas transacciones que se hacen en el mercado colombiano, que son los puntos de referencia más importantes para el desarrollo de estos mercados, se hacen en esa forma, que son escondidas al público, que no hay el cuestionamiento, pues uno queda con el sinsabor de cómo se hizo la valoración de una empresa tan compleja como ISA. Eso fue como cuando salió Ecopetrol, que nunca se pudo saber, cuando se hizo la venta del paquete del 10% de Ecopetrol, que nunca se pudo saber si era una empresa all equity, o sea, sin deuda. Dice la teoría que la deuda agrega valor. Si la vendieron sin valorar la posibilidad de generar de valor endeudándola, o si le cobraban a los que compraban, y por eso ese precio tan alto frente al precio actual, les cobraron lo que Ecopetrol nunca había podido haber hecho, que era utilizar la deuda como generación de valor. Entonces, eso es muy importante que realmente creemos conciencia sobre eso, porque estas transacciones tienen que hacerse en un mercado público, sujetos al escrutinio, las que son de realmente este tamaño, porque es la única forma de aprender y la única forma de desarrollar el mercado de capitales. Bueno, muchas gracias, profe. Yo quería preguntarle otra cosa, centrándonos en los últimos 3 capítulos que son más de corte estratégico, digámoslo así. ¿Qué diferencia se encuentra en el manejo de los dividendos, de la repartición de dividendos entre las empresas colombianas y el caso, digamos, más típico, el norteamericano, el que se encuentra en la teoría? A ver, aquí hay un marco legal muy serio en la parte de la política de dividendos del Código de Comercio. Sin embargo, cuando uno mira la realidad de la información que se reporta a supersociedades, se encuentra con una realidad muy compleja. Las empresas grandes cumplen con la política, yo digo, las de NIF plenas, que son, como digamos, las medianas grandes, y obviamente las que están vigiladas por la superfinanciera, cumplen muy bien con las políticas, y uno puede hacer ahí análisis, pero cuando vas a las pymes, y uno consolida 30.000 empresas de la información de supersociedades, y uno pasa en el flujo de caja, pasa por la columna de repartición de dividendos, todas tienen 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo se remuneran los accionistas? Pues todos ustedes lo saben. Por otro lado, o sea, el marco es diferente, o sea, mucho con pago de las matrículas, mucho con pago de el mercado, etcétera. Pues ahí salen los dividendos, y eso tampoco debería ser así, porque le resta realmente al tema de gobierno corporativo. Es cierto, son pymes, pero es muy importante si van a ir creciendo. Un capítulo muy importante que tiene el libro, Fernando, que se me olvidó mencionar, es el capítulo de bonos, de cómo se financian en el mercado público de valores. Esa es una investigación grande que se hizo, que la continúa ahorita en otro libro que espero que salga por ahí en 1 mes y medio. Ya está revisado y todo, y realmente ahí uno ve lo pequeño que es el mercado de capitales en temas del financiamiento de las empresas. Para darle un dato, el crédito bancario, el crédito preferencial que llaman el Banco de la República, que es el que se otorga a las empresas que tienen capacidad de negociación con el banco, la definición del Banco de la República, que es un símil como el crédito empresarial en Colombia, lo que recauda en promedio las emisiones de bonos en el mercado público de valores de Colombia no llega ni al 12% de ese crédito preferencial que desembolsan anualmente en los bancos, que desembolsan los establecimientos de crédito en general, y un 12%, mirando toda la serie de los últimos 20 años, al 12%, si bien nos da, y el crédito empresarial es un conjunto del crédito comercial. Entonces, un poco ese tema a veces lo preocupa a uno. Yo creo que la bolsa ha hecho esfuerzos ingentes para el autorregulador del mercado de valores, pero hay una cosa que pesa mucho en Colombia, que es lo que yo encuentro en la investigación que hago y que viene desde que trabajé en la misión de mercado de capitales del 94, hace muchos años, que persigue, y es que en Colombia no hay cultura de la información corporativa hacia los mercados. O sea, no hay esa cultura como la hay en los Estados Unidos. Entonces, este tema de información eventual asusta mucho a los empresarios. Entonces prefieren, en vez de confesarse con el mercado público de valores,
confesarse con el banquero que le guarda la reserva y que le cobra un poco más y le da plazos menores. Profe, hablando un poco de esa financiación del empresario colombiano, ¿usted qué ha encontrado en términos de, ya nos mencionó que muy poco en bonos, la mayoría proveedores, pero qué más ha encontrado? ¿Qué nos puede contar? No, básicamente el crédito de proveedores tiene una participación un poquito por encima, por unos 3%, 4% del crédito bancario. O sea, realmente es una fuente de financiamiento usualmente de corto plazo, bastante volátil, que en épocas de recesión se puede desaparecer completamente y amenazar la estabilidad financiera de una empresa. Por otro lado, es un costo muy grande para las empresas como tal, las más ineficientes, tiene que hacer una inversión muy grande. Y por otro lado, le pone a uno de manifiesto la importancia de todas estas leyes que se han dictado, sobre todo la ley de pago justo, especialmente en el caso de las pymes, donde las grandes empresas a veces abusaban de las pequeñas empresas porque las utilizaban como su caja, como su banco, a un costo prácticamente cero. O sea, eso yo creo que se refleja muy bien en la investigación sobre la información que se fluye a la Superintendencia de Sociedades, muy buena, entre otras cosas, muy bien, se puede trabajar muy fácilmente, inclusive desde Excel, sin entrar a grandes paquetes de estadística, y realmente mucho uso del patrimonio. Eso es bueno, permite que los empresarios duerman tranquilos, pero es ineficiente. ¿Quién paga las ineficiencias? Pues el cliente, el usuario. Eso que no es tan evidente ni tan consciente, realmente valdría la pena mirarlo con más cuidado. Muy bien, profe. Revisando el libro con los estudiantes, sobre todo en el tema de crecimiento externo, aparece el ejemplo de las sopas que acabaron de suceder con el grupo empresarial antioqueño. ¿Por qué nos cuenta un poquito más qué encontró usted ahí? No, ahí también le diría a Carlos que ayudara, pero es que realmente ahí aparece un tema que es muy importante. Primero, las empresas colombianas completamente subvaluadas. En el mercado público de valores, la mayoría de las empresas están por debajo del valor intrínseco. Yo a veces, en son de chiste, le digo a mis estudiantes del ejecutivo, como Fernando, cuando lo era, oiga, ustedes no crean valor. El mercado, eso es lo que dice. Todas valen por debajo del valor patrimonial. Entonces, ¿dónde está todo eso, el valor que crea la gestión? Ese es un cuestionamiento muy duro. Simplemente están subvaluadas. ¿Qué es lo que hoy en día hay en el mundo? En el mundo lo único que hay hoy en día es ahorro público buscando buenas empresas para invertir. Era Gilinski o era cualquier otro que en un momento dado iban a identificar que Sura, Nutresa, Argos, Bancolombia son excelentes empresas, han sido muy bien gestionadas. Por algo, todas las cuatro están en el Dow Jones Sustainability World Index, la primera categoría de los índices de sostenibilidad. Lo iban a identificar, fuera Gilinski o no. Gilinski anda por el mundo en un avión, sin duda, puede conseguir recursos muy fácilmente porque hoy se puede conseguir plata en abundancia y barata si uno tiene que invertirla. O era Gilinski o era cualquier otro, y el grupo empresarial antioqueño realmente se abrió un poco a través de los fondos de pensiones, lo cual dio la única oportunidad que se presentaba en Colombia de adquirir el control de una empresa a través de las sopas. Eso, que es muy bueno para el mercado, se le devolvió al grupo, y lo que yo veo en el futuro, la consecuencia de eso, y eso lo discutimos con Carlos, es que las empresas van a volverse a cerrar para evitar que toda esa plata que hay en el mundo, bien había, porque no estaba hablando de plata mala vida, bien había que de los fondos mutuos, de los fondos de inversión colectiva en el mundo, realmente encuentre unos excelentes prospectos de inversión, porque las empresas son buenas. Entonces, eso era impostergable que ocurriera. O sea, ahora, Carlos, en todo lo que nosotros hablamos, algún día vamos a terminar de escribir algo sobre esto. Yo aquí simplemente hice una narrativa de lo que fue las operaciones, las sopas. Carlos, que es un investigador muy fuerte,
yo no tengo esas habilidades de Carlos. Hizo un excelente trabajo, está haciendo un excelente trabajo sobre la prima de control, que ha sido parte de su trabajo de investigación, porque pocas veces ve uno claro cómo la prima de control va subiendo en la medida que ya casi llego al control, entonces estas acciones valen mucho más, entonces hago una OPA a un precio superior. Entonces ahí le permite a uno, con todos esos movimientos que se dieron, poder estimar cómo es el tema de las pruebas de control en Colombia. Profe, hablando un poco de valoración, uno cuando lee los libros clásicos, digamos, de teoría financiera, tiene unas metodologías para hacerlo. ¿Usted qué ha encontrado en esa diferencia cuando uno las aplica para el caso colombiano? Porque como usted lo menciona, nuestro mercado no es un mercado muy profundo, es un mercado más bien pequeño, donde cada vez hay menos emisores. ¿Cómo es ese proceso de hacer valoración de empresas en Colombia? No, yo sobre valoración tendría la siguiente percepción, después al final de casi una carrera en el campo, y es que realmente la valoración tiene mucho de teoría, mucho de conceptual, pero tiene también mucho de arte. O sea, las decisiones que le toca a uno tomar en una valoración, sin duda, son parte de una experiencia que uno va ganando en la medida que trabaja en este campo. Pero al final del día, es más lo que es casi arte que lo que es casi teoría. Y uno, como dice, le toca tomar muchas decisiones en el proceso de valoración, que al final del día siempre le quedará el cuestionamiento de si el valor pudo haber sido otro. Lo más seguro es que sí, por eso es que es un tema tan controvertido en todos los mercados. Y eso sin hablar de los ajustes que le toca a uno hacer al final, que es todo el tema de la valoración de las contingencias, los pecados y virtudes que tienen las empresas, sobre las cuales realmente las metodologías todavía están muy lejos de llegar a estimar unos posibles valores. Y ahí lo único que uno tiene que es, a través de los procesos legales de negociación legal muy complejos, negociar o establecer una serie de indemnities. Eso es lo que yo aporto en el libro al tema de valoración, más como esa parte que no está en los libros, que es la parte de una experiencia muy personal, desde que siendo muy joven me tuve que enfrentar a uno de los trabajos más grandes que he hecho en mi vida, que fue valorar la inversión más grande que hacía una empresa colombiana en el exterior, que fueron las cervecerías del Ecuador por parte de Bavaria. Valorar y negociar, tema en el cual me gasté 6 meses haciéndolo. O sea, pero era la inversión más importante que se hacía en Colombia en el sector privado en un momento en el cual teníamos control cambiario. Profe, un poco, ¿por qué no nos cuenta esa experiencia de cómo fue valorar esa cervecería? No, pues obviamente uno termina utilizando flujo de caja libre descontados, pero la experiencia, y eso lo plasmo tanto en lo que publiqué en Cladea como en lo que publico en el libro, es que uno no puede desechar otras metodologías. Y yo les doy un ejemplo que me hizo a mí recapacitar mucho. 2 excelentes empresarios de Bavaria. Yo tenía un grupo de trabajo, Bavaria le dio todos los recursos a esta experiencia, y yo tenía un grupo de trabajo de excelentes economistas y financieros que lo coordinaba un gran economista que ya falleció, que es Hernán Zambrano, y nosotros viajábamos a Ecuador, cuando eso no había hojas de Excel, le tocaba hacer todo esto en PL1, y estos dos grandes cerveceros me decían: Javier, respetamos todo eso que usted está haciendo, esos modelos son increíbles, no los entendemos, pero son increíbles. Eso, el análisis de la economía del Ecuador, excelente, pero no se le olvide que hectolitro estilado y vendido vale tanto, y el valor de la empresa debería ser tanto. Uno, en la arrogancia de la juventud, yo miraba con mucho respeto a don Ernesto Soto y Marcos Aldarriaga, que habían sido los profesores de mi hermano ya fallecido, que fue Gruben Master de Bavaria, y yo, como dice, estaba de acuerdo con la cabeza, pero por dentro decía: este par de señores, ¿cómo van a decir eso? Pues créame que 6 meses después, haciendo el closing en Nueva York, el precio que me dieron 6 meses antes don Ernesto y don Marcos no difería ni el 3% del closing, el precio de cierre en Nueva York. O sea, como esto tiene mucho que uno aprende de humildad, en el sentido de que mi consejo es: no desechen la información de los que conocen el negocio.
Es como lo máximo. El que conoce el negocio de verdad y puede tener una estimación, de pronto no matemática, ni de pronto con modelos, pero sí muy de su vida de cuánto puede valer una empresa. Muy bien. Otra cosa que a mí me llama la atención de este libro y lo que siempre recalcamos en clase es que todas estas herramientas sirven para la toma de decisiones del ejecutivo. Y usted hoy lo mencionó en algún momento, donde menciona que el ejecutivo en algún momento tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿cómo el libro le aporta a la toma de decisiones de estos ejecutivos? Por los minicasos que hay, que son los que utilizamos en clase. O sea, cómo se hace una oferta, cómo es la valoración. En algún momento, si uno está en la junta, le va a tocar tomar la decisión con las consecuencias que tiene. Porque si lo pusieron en la junta es para que tome decisiones, no para que ocurra, como ocurre en muchas juntas, cuando uno lleva la valoración y cuando el miembro de junta se pone a pensar en las consecuencias civiles y penales que puede tener el concepto que está dando, dice, oiga, ¿por qué no hacemos más simulaciones? ¿O por qué no contratamos otro banquero de inversión para que dé una certificación de rectitud? ¿O por qué no me hace otra, o sigue haciendo el análisis? A mí muchas veces con algunos clientes, cuando yo siempre he trabajado en la universidad, pero a veces estaba al otro lado, me tocó decirles muchas veces, oiga, me niego a hacerle una simulación más. Me niego, lo que hay hoy en día es el resultado de la información que hay en el mercado. Más simulaciones no le va a agregar valor. Es el momento de que usted tome la decisión con las consecuencias que tiene. Para eso lo pusieron ahí. Esto un poco es el reflejo de un miedo que debemos reverenciar en Colombia y en muchas partes del mundo a tomar decisiones. Muy bien, profe. Pues ya hicimos un recorrido por todo el libro. ¿Por qué no nos cuenta qué otros proyectos tiene usted en camino? No, hoy recibí una grata sorpresa, realmente muy grata. Piedad Salgado, que es la que coordina todo este tema de las publicaciones, la que nos empuja, la que nos consuela cuando estamos a punto de sacar la mano, me acaba de entregar un nuevo libro que yo creo que va a ser un hito en Colombia, que es un libro sobre finanzas sostenibles, donde yo no me meto en la parte ambiental porque ese no es mi tema, sino hago un puente entre la finanza, entre la sostenibilidad hoy en día y lo que son los nuevos desarrollos, los nuevos instrumentos que se están dando en el mundo en el tema de sostenibilidad. Aquí con este libro que lo acabo de recibir de Piedad, quiero agradecerle, en primer lugar, obviamente, a Piedad que me acompañó en todo este proceso, a mi señora que me sufrió en todo este proceso y que yo también, pero Piedad muchas veces estuvimos a punto de claudicar, porque este es un tema en muchas formas nuevo, que toca ir dándole forma, está muy desorganizado en el mundo de la sostenibilidad, porque es eminentemente financiero. Y quiero también darle las gracias a María Lorena Gutiérrez Botero, del Grupo Aval, en su momento directora COFI colombiana, quien, dada ciertas limitaciones financieras que a veces existe para publicar, nos financió la edición del libro. Ella lo miró y nos financió la edición del libro, y gracias a todas estas personas, el libro está aquí presente. Yo les cuento una anécdota de este libro. Alguna vez la directora del pregrado me dijo, dictemos el curso. La gente dice es que lo de sostenibilidad es muy importante, pero los jóvenes no quieren meterse en la investigación de la sostenibilidad. Entonces decidimos dictar el curso con 6 estudiantes. Creo que el que más aprendió en el curso fui yo. O sea, porque me permitió realmente estudiar mucho y establecer cómo esto se podría formular desde un punto de vista puramente académico, la parte financiera. Entonces yo realmente tengo un libro me siento muy orgulloso y muy agradecido con todas las personas que mencioné, especialmente con Piedad. Ahora viene un nuevo libro que ya pasó todos los filtros de revisión, que es un libro en el cual miro todo el mercado de renta fija en Colombia, contrasto el mercado de renta fija pública con el mercado de renta fija privada, trato de encontrar razones para ello, partiendo de una historia que muchas veces se ignora, que es que en el pasado hubo un mercado público de valores de pronto hasta más importante que actual. Hubo algo que se ayudó mucho, que fue el Fondo de Capitalización Empresarial, pues allá en 1985, que capitalizó a muchas empresas
entre el fondo, el IFI y otras entidades, que permitió la apertura de muchas empresas, pero que desafortunadamente con lo que ocurrió en el 90, que todos ustedes conocen, realmente muchas empresas decidieron cerrarse. Lo que en ese momento fue la Sociedad Anónima Abierta volvió a cerrarse, y yo creo que lo que pasó ahorita con las sopas de Guirisque va a llevar a que muchas de las empresas se vuelvan a cerrar. Bueno, profe, hay dos libros que yo quiero que usted nos cuente rápidamente, que son previos a este libro de finanzas con énfasis en Colombia, que también me parecen dos libros que son de referencia, que tienen que ver con el mercado de Estados Unidos. ¿Y el otro? Sí, el otro es una investigación sobre la evolución del sistema financiero colombiano. Yo estaba en el sistema financiero toda la vida, o en junta, como consultor, o como practitioner, o directamente, como profesional. Entonces aquí hago una evolución de la ley Kemmerer, de un análisis de cómo fue evolucionando el sistema financiero, cuáles fueron las razones para ello. Miro los diferentes mercados, cómo evolucionaron en el tiempo, porque eso no nace de la noche a la mañana. Por ejemplo, mercado cambiario o mercado público de divisas, nosotros solamente tuvimos a partir de 1993. Se le olvida a la gente que antes había un control cambiario de la Coriano, que no había sido un cambio oficial, entonces es imposible un mercado. Entonces, de toda esa experiencia voy mirando la evolución, cómo aparece después el gobierno cambiando toda su fuente de financiamiento de la banca comercial a través de sindicaciones por el mercado de valores. Eso ha sido exitoso, muy exitoso, cosa que no ha ocurrido en el mercado privado, donde es que no haya habido emisores, sin duda ha habido emisores, pero donde todavía hay que trabajar mucho para que ese desarrollo se dé. Y por otro lado, en Colombia, el tema del mercado de acciones es que estamos, como dicen, en pañales. O sea, el tema del mercado de acciones en Colombia, pues, da grima, en cierta forma, porque le da uno pesar, porque, como le decía el otro día a mi colega Rudy Hobbs, cuando empezamos a dictar mercado de capitales, y uno en estos simposios de mercado de capitales de hace como 15 años, yo le decía, oiga, Rudy, el mercado de acciones sigue como cuando nosotros principiamos en todos estos foros hace como 30 años. Lo único que ha cambiado es que nos volvimos viejos. Entonces, pero el mercado sigue igualmente chiquito, ineficiente, manipulable, si uno quiere decirlo. O sea, entonces, realmente ahí hay un esfuerzo muy grande. Lo que también ha habido un desarrollo muy importante en Colombia, que hay que reconocerlo, son el desarrollo de los inversionistas institucionales. Sin duda, en cabeza de los fondos de pensiones. Vamos a ver qué pasa ahorita con la reforma que se aprobó anoche, al menos en el Senado. ¿Qué va a pasar con los fondos de pensiones? Pero ahí están fondos de pensiones, fondos de cesantías, fondos de inversión colectiva abiertas, que van a terminar canibalizando las cuentas de ahorro, porque finalmente la gente lo va a preferir utilizar en la medida que la tecnología lo permite y las tasas pueden ser mejores. Y ahora todo el tema de los fondos de inversión colectiva cerrados en el tema de infraestructura. Yo creo que son desarrollos importantes que se han dado en el transcurso de estos años, que sin duda yo quisiera destacar. Bueno, profe, la verdad es que estas 3 obras para mí son un punto de referencia no solo de los estudiantes de maestría, sino cualquier persona que quiera entender. El primero, cómo funciona el mercado de Estados Unidos, que es un libro que tiene muchísima información, explica cómo funcionan los derivados, cómo funcionan las opciones. Este es de la evolución del sistema financiero colombiano, y cerramos con este libro de finanzas corporativas con énfasis en Colombia. Creo que hace un recorrido completísimo de todo el sistema financiero, tanto nacional, que eso es el aporte de estos 2 libros, como el de Estados Unidos desde una perspectiva del empresario colombiano, que me parece que es muy, muy destacable, profe. Entonces, muchas gracias, Fernando. Felicitaciones por ese libro y por lo nuevo que viene en camino, por este libro de finanzas sostenibles, que me parece que también es un aporte importantísimo, sobre todo en un tema que sigue en evolución. Me parece que es un tema que hay que ampliar. Y bueno, profe, muchas gracias. A ti, Fernando, muchas gracias, que me ha sufrido en muchos cursos, me ha aportado mucho, me ha cuestionado a veces, me ha redireccionado muchos temas. Yo creo que lo único que tengo es agradecimientos. Lo mismo a mi señora y a Piedad. Realmente, muchas gracias nuevamente. Bueno, ahora pasamos a una sección de preguntas. Entonces...
Gracias, Gabriela, pues, por este recuerdo. Más que preguntas, quiero hacer un par de comentarios como colega de Javier hace muchos años. Los libros de Javier nos facilitan la vida. Segundo, en el tema, digamos, clásico de finanzas corporativas, pues, cuando uno como profesor se sienta a, bueno, tengo el libro desde el contexto norteamericano, el contexto internacional, pero cómo lo bajo a un contexto latinoamericano, internacional, en este caso, el contexto colombiano. A los estudiantes les facilita conocer estas empresas. Ahora, en la parte de financiación que es de este libro, o sea, además es una introducción implícita a la problemática de los mercados de capitales colombianos. Y lo que dice Javier, o sea, el mismo problema de la extensión del mercado de renta variable, estamos peor que cuando se hizo la misión en el año 94. Entonces, ahí, digamos, hay preguntas estructurales. ¿Por qué no tenemos nuevos inversores? Está parte de la, digamos, de la esperanza es con la unión ya de las tres bolsas, pues que esto se dinamiza un poco, le den más alternativas a los inversionistas y el papel de los inversionistas institucionales alrededor del mundo. Cuando tiene BlackRock, empresas como ellos están mirando por dónde invertir alrededor del mundo. Esto es cierto, las otras experiencias que tuvimos que movió el mercado. Claro. Y no lo despertó. Pero no dio datos. A ver, hicimos un webinar como un mes después de la publicación. La primera oferta fue $7. Y la que terminó última, porque hubo las tres subsecuentes, fueron 14. Más o menos él se había estimado por la prima de control. Entonces, claro, el grupo dice lo quería comprar barato. Claro. Compró parte barato, pero ¿cuál es, digamos, el mensaje de esto? La corporación de liquidez total de estas empresas que eran más o menos líquidas para los colombianos, están drenando más la liquidez al mercado. Entonces, pues, estoy más preocupado, tanto así que la liquidez hace unos 4 meses fue eso de un concepto de sí, sí. mercado de frontera, que se da, vuelve más complicado. Creo que fue una pyme ahorita que acaba de lanzar Una cervecera. un accionario, pues están haciendo esfuerzos por todos lados para tenemos nuevos emisores y otros en equity, con nuevos instrumentos. El de los famosos del recibo de depósito en Estados Unidos son los ADR, pero revisando, digamos, una vez revisé de Philippines en Brasil. ¿Cuántos Brazilians depositan en esa plaza? 1.500. Esos certificados de acciones. ¿Y de qué empresas? Pues son locales. Muchas están de la bolsa, porque están en Brasil. Claro. La farmacéutica, la Moderna, la Pfizer, etc. Brasil es otro tamaño, es otro mercado, mercados inventados. Y mercados inventados, diría yo que es parte, digamos, que nos falta tener un poco los mercados de más transparencia. Brasil fue pionero en el mundo. Aquí en América Latina, de hablar de un mercado segmentado en términos de gobierno corporativo. Okay. En el año 2000 el nuevo mercado nuevo. Me acuerdo de un simposio de mercado de capitales del 2005, que vino la señora del cuento de Zapata, era muy escépticos de que las empresas se cotizaran en el nuevo mercado. Bueno, la prima de valor y los turistas cotizaron en el nuevo mercado y eso. 15 años después tenía las 200 brasileñas más grandes. Entonces, esto es un tema fascinante porque está en la parte emocional, la relación, el vínculo, las corporaciones con el desarrollo de mercados financieros. Entonces, el mensaje que puede abrirle un poco la obra de Javier, que facilita la vida y en eso sí le doy muchas gracias. Pues realmente son textos que serven de referencia. Si no quiero saber que el sector financiero colombiano vaya a salir de Javier. Pero ahorita cuando finanzas corporativas vaya a salir de Javier. Cada uno le dará su uso como lo necesite. De acuerdo. Muchas gracias. Profe.
Listo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Profe, ¿por qué no nos habla usted un poco del tema de los mercados financieros en Colombia, específicamente el segundo mercado? ¿Cómo usted ve la cosa, la integración que lo acaba de mencionar? La integración es una apuesta al futuro, sin duda. Chile es un mercado un poco más desarrollado que el nuestro. Es una apuesta al futuro. Carlos ya mencionó ahí varios puntos que es importante, el tema de los ADRs, porque aquí hay como dos temores reverentes de nuestros empresarios. Bueno, hay una causa natural, que es que las empresas grandes no son muchas, o sea, no es Brasil, como dice Carlos, donde usted tiene una gran diversidad de empresas de tamaños grandes para ir a los mercados de capitales. Aquí hay como dos causas que influyen mucho, o sea, los empresarios no quieren perder el control. En la época del 90 decíamos que no querían tener socios indeseables, a toda la época del narcotráfico. Entonces nos inventamos el cuento de las acciones preferentes, ley 27 del 90, y yo puedo contar en los dedos de la mano las emisiones de acciones preferentes que se han hecho, y de pronto me sobra por ahí unas 2 o 3 dedos, o sea, tampoco ese fue el mecanismo. Para mí, y desde el 94, cuando trabajé en la misión de mercado de capitales, que lideró Mauricio Cárdenas, yo creo que el principal tema es el tema de la información pública. O sea, los empresarios son muy miedosos por diferentes razones a dar información pública totalmente regulada, reglamentada, sobre todo el tema de la información eventual. Como digo yo en mis cursos, prefieren confesarse con el banquero que les cobra más y no con el mercado público de valores. Y para eso no es bueno lo que pasó es muy bueno lo que pasó con las sopas de Galisque. Lo dice Carlos, movieron el mercado. En una entrevista que me hicieron a mí de Bloomberg Brasil, yo les decía, mire, todo lo que ha pasado en el mercado de capitales en Colombia, en términos de bullets, de hitos, se puede resumir en 2 hojas. Estoy hablando de hace más de 40 años, y si ustedes ven esas 2 hojas, en el 50% de los bullets está la familia Gilinski. Realmente no es ahora, sino antes también movió el mercado. No sé qué vaya a pasar adelante, pero realmente ha sido alguien que mueve el mercado. Cuando entra con mucha información y con mucha focalización estratégica, mucho foco, del cual no es fácil que se salga. O sea, ese tema de la información pública gravita mucho sobre los mercados. Bueno, muy bien, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. Por esas a ti, Fernando. Y muchas gracias a los presentes, ya sea físicamente o virtualmente. Realmente ha sido un placer. Cualquier cosa que quieran discutir, analizar, profundizar, oficina Santo Domingo 918, Universidad de los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. No, a ti, Fernando. Muchas gracias.